La pala de Tyler se hundió en la tierra oscura del rosal. Buscaba una raíz profunda cuando, de repente, el metal chocó contra algo macizo. Un golpe que resonó en sus brazos. Tyler apartó la tierra con las manos enguantadas y su rostro palideció. Huesos humanos manchados emergían entre las raíces. Junto a ellos, un anillo dorado cubierto de barro. Dios mío, hay un cadáver aquí. El grito destrozó el silencio del jardín. Margaret, el ama de llaves, soltó la bandeja que llevaba y corrió hacia el rosal. Al llegar, se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en el anillo embarrado. La esmeralda, aunque cubierta de tierra, brilló bajo el sol de la tarde. Margaret sintió que el mundo se detenía. No puede ser. Ese anillo, la esmeralda, es de la señora Elizabeth. Señora Margaret, ¿reconoce ese anillo? ¿De quién es? Es el anillo de Elizabeth. Elizabeth, la primera esposa del señor Ferrer, la que desapareció hace tantos años. Margaret apretó el anillo y miró los huesos que afloraban de la tierra. El jardín había guardado silencio durante 25 años. Ahora empezaba a hablar. Pasos firmes interrumpieron el silencio. Donald Ferrer apareció en el jardín, su traje oscuro, impoluto, los ojos clavados en el agujero. Esos huesos deben ser de un animal. Tyler, cubre esto y olvídalo. No necesitamos problemas. 25 años y él sigue mintiendo. Elizabeth no era un animal. La memoria de Margaret viajó a 1999, a una noche donde Elizabeth, temblando, le entregó un cuaderno de tapas desgastadas. Margaret, guarda esto. Si algo me pasa, no dejes que mi historia muera conmigo. Promételo. Margaret apretó el cuaderno y asintió. Elizabeth le tomó las manos y añadió una última instrucción. Espera a que el jardín hable. Cuando eso ocurra, sabrás que es el momento. El jardín acababa de hablar. Margaret sintió el peso del anillo en su bolsillo y la promesa ardía en su pecho. Aún no es hora. Necesito más que un anillo. Necesito que el mundo sepa quién era ella. Metió la mano al bolsillo del delantal, tocó el anillo y, por primera vez en un cuarto de siglo, Margaret sintió que la justicia estaba cerca. Esa noche, Donald llamó a Tyler a su estudio. La puerta se cerró con un clic metálico. La mansión quedó en silencio. Nadie sabrá lo del rosal. Tú cavaste, tú olvidas. Esos huesos no existen. ¿Entendiste? Sí, señor. Pero, ¿eran huesos humanos? No puedo fingir que no vi nada. Puedes y lo harás. Si alguien pregunta, fue una vieja sepultura pagana. Punto. Mañana cubres el hoyo. Margaret esperó a que la casa se durmiera. En el pasillo de servicio, descolgó un teléfono antiguo y marcó 3 dígitos. Policía. Hay restos humanos en la mansión Ferrer. En el rosal del jardín trasero. Vengan rápido. No. No puedo dar mi nombre, pero sé quién es la víctima. Traigan a los forenses. Del otro lado, la operadora registró la llamada y despachó 2 patrullas hacia la dirección de la mansión Ferrer. Ya no hay vuelta atrás. Si me descubre, estoy perdida. Pero Elizabeth merecía esto. Afuera, las sirenas aún no se oían, pero la noche ya no estaba callada. El jardín había hablado y Margaret había respondido. Las sirenas llegaron con la primera luz del alba. 2 patrullas se detuvieron frente a la mansión y los oficiales corrieron hacia el jardín trasero. ¿Qué significa esto? Es mi propiedad. Exijo una explicación. Los forenses acordonaron el rosal con cinta amarilla. El fotógrafo documentó cada hueso, cada ángulo del agujero. Un experto levantó un fémur y lo examinó. Huesos humanos, mujer adulta, más de 2 décadas enterrados. Eso no prueba nada. Aquí solía haber una vieja sepultura indígena. Son restos antiguos. Este anillo
es de Elizabeth Ferrer, la primera esposa del señor. Desapareció en 1999. Nunca se lo quitaba. El oficial tomó el anillo con guantes y lo registró como evidencia. La esmeralda, aún manchada, resplandecía bajo el sol de la mañana. Tengo el cuaderno, pero aún no es momento. Primero que la policía encuentre la verdad en esos huesos. Donald sudaba. Sus manos temblaban ligeramente al ajustarse los gemelos. La máscara del millonario empezaba a resquebrajarse. La investigación ya era oficial. El Rosal de los Ferrer era ahora la escena de un crimen. Y Margaret esperaba, con un cuaderno escondido y 25 años de silencio. Un auto negro se detuvo frente a la mansión. De él bajó un abogado de alto perfil con un maletín de piel. Destruye la teoría del anillo. Eso no prueba nada contra mí. Fue plantado. Margaret los observó desde el pasillo. Entendió que Donald usaría todo su poder para mentir. Era hora de buscar el cuaderno. En su cuarto, apartó la cama y levantó una baldosa suelta. Allí, envuelto en un trapo, reposaba el cuaderno de Elizabeth. Las manos le temblaron al abrirlo. La caligrafía elegante de Elizabeth cubría cada página con una historia de terror. En 1999, Elizabeth escribió aquellas líneas. Donald la había amenazado más de una vez. Cada palabra era un grito ahogado. Me dijo que si me iba, me buscaría y me haría pagar. Ya no sé qué hacer. La tinta azul decía: él planea matarme. Si desaparezco, fue Donald. No fue un amante. Pobre Elizabeth. Supo todo y no pudo escapar. Pero yo sí puedo hacer justicia. Guardó el cuaderno bajo la baldosa. Aún no era momento de hablar. Primero, que la ciencia confirmara lo que las palabras ya decían. El laboratorio forense confirmó la identidad. Las piezas dentales coincidían con los registros de Elizabeth Ferrer. Ya no era una desconocida. Eso no prueba nada. Ella debió enterrar el anillo antes de irse con el amante. Era una mujer sentimental. Un sentimentalismo que dura hasta la muerte. No se quitaba el anillo ni para bañarse. Esa noche, Margaret desenterró el cuaderno otra vez. Pasó las páginas ya familiares hasta llegar a la última entrada. Y al final, con una calma escalofriante, Elizabeth había escrito: espera a que el jardín hable. Cuando encuentren mis huesos, habla tú. El jardín ya habló. Los huesos salieron a la luz. Es el momento exacto que ella predijo. 25 años de espera se comprimieron en ese instante. La promesa se hacía orden. La orden, acción. Perdón por esperar tanto, Elizabeth. Pero el jardín no hablaba. Ahora lo hace. Y yo cumpliré. Cerró el cuaderno con la misma ternura con que se cierra un féretro. No más escondite. Mañana iría a la fiscalía. El Rosal había entregado sus huesos. La empleada había reconocido el anillo. Y ahora la verdad completa saldría a la luz. Esa noche, Margaret se escabulló por la puerta de servicio. En una esquina oscura, un fiscal de homicidios la esperaba. Aquí está. Es el diario de Elizabeth Ferrer. Léalo y entenderá por qué estoy aquí. El fiscal abrió el cuaderno. En voz baja leyó: si me matan, fue Donald. No tengo dudas, él me lo dijo. El fiscal levantó la vista. Su rostro había pasado de la incredulidad a la certeza. Cerró el cuaderno y dijo: esto cambia todo. Ella me pidió que esperara. 25 años esperé. Hoy el jardín habló y yo cumplí. Esa misma noche, en la mansión, el teléfono de Donald vibró. Su abogado tenía una noticia que le heló la sangre. ¿Un testigo? ¿Qué clase de testigo? No puede ser. ¿Quién es? Al otro lado, la voz de su abogado fue clara. No importa quién. Lo que importa es que tiene un diario con detalles que solo la víctima sabría. Elizabeth. Ese maldito cuaderno. Pensé que lo había escondido para siempre. La fiscalía reabrió el caso como homicidio en primer grado. En la mansión,
Margaret volvió a su cuarto sin que nadie notara su ausencia. Pero el silencio estaba a punto de romperse para siempre. La mañana siguiente, patrullas silenciosas rodearon la casa. Donald tomaba café cuando los golpes en la puerta retumbaron por los pasillos. ¿Qué significa esto? No pueden entrar así. Soy Donald Ferrer. Un oficial le mostró la orden. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas frente al retrato de su boda con Elizabeth. Margaret observaba desde el pasillo, las manos temblorosas en el delantal. El hombre que la humilló 25 años ahora era un acusado. Tú, fuiste tú, la sirvienta ingrata. Afuera, las cámaras ya devoraban la escena. Los flashes iluminaban a Donald mientras los reporteros gritaban su nombre. En la fiscalía, un experto calígrafo examinó el diario. Comparó cada trazo con cartas firmadas por Elizabeth. El veredicto fue inmediato. Una voz neutra leyó la conclusión. La letra coincide. Este diario fue escrito por Elizabeth Ferrer. Lo sabía. Elizabeth nunca mintió. Ahora todo el mundo verá quién era Donald. La noticia explotó en cada pantalla. Empresario arrestado por el asesinato de su primera esposa. El caso Ferrer ya no tenía vuelta atrás. La sala del tribunal estaba llena. Sobre la mesa de pruebas, el anillo de esmeralda y las fotos de los huesos. El fiscal llamó a Margaret al estrado. Ella avanzó con paso firme, la mirada fija en el jurado. Conozco ese anillo. Es de Elizabeth Ferrer. Nunca se lo quitaba. Era una herencia de su madre. El abogado defensor la interrogó. ¿Por qué esperó 25 años para denunciar? Porque Elizabeth me pidió que esperara. Ella me dijo, cuando el jardín hable, tú hablarás. Cuando encuentren mis huesos, sabrán la verdad. Un murmullo sacudió la sala. El fiscal mostró la página del diario con la misma frase. 25 años esperé. No fue miedo, fue lealtad. El defensor intentó objetar, pero el daño ya estaba hecho. La promesa de una mujer muerta resonaba en cada rincón. Yo no maté a Elizabeth, pero hoy su voz habla a través de mí. El jardín habló y yo cumplí. Los argumentos finales terminaron. El jurado se retiró y la sala quedó en un silencio cargado. Pasaron horas. Los reporteros cercaron a Margaret, pero ella solo negó con la cabeza y guardó silencio. Cuando el jurado regresó, el presidente se puso de pie. La sala contuvo la respiración. El fiscal había pedido justicia. La defensa duda. Pero las palabras de Elizabeth en el diario pesaron más. Culpable de homicidio en primer grado. La voz del presidente del jurado resonó en cada rincón. No es justicia. Es una mentira fabricada por una sirvienta traidora. El juez dictó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El mazo golpeó con fuerza. En la galería, Margaret lloró en silencio. 25 años de peso se desvanecieron en un instante. Elizabeth, ¿me escuchaste? Lo logramos. El jardín habló. Afuera, los periodistas la asediaban, pero Margaret caminó en silencio. La promesa de una mujer asesinada finalmente se había cumplido. Los días siguientes, cada noticiero repetía el caso. Los titulares decían, justicia para Elizabeth Ferrer. Margaret caminaba por la calle cuando un grupo de reporteros la rodeó. Las cámaras se encendieron. Solo cumplí una promesa. Elizabeth Ferrer merecía que su verdad saliera a la luz. Esperé 25 años. No fue fácil, pero ella me pidió que lo hiciera. Dentro de su bolsillo, sus dedos rodearon el anillo de esmeralda. La corte se lo había devuelto como prueba de vuelta. Elizabeth, tu anillo volvió a mis manos. Ojalá pudieras verlo. Esa tarde, Margaret entró a una vieja capilla y encendió una vela. El silencio era distinto, más liviano. Descansa, Elizabeth. El jardín habló y yo cumplí. La justicia llegó. Cerró el diario por última vez.
guardado bajo la baldosa que ahora quedaría vacía. La empleada se convirtió en la heroína de una historia que nadie olvidaría. Su paciencia de 25 años había vencido al poder. Semanas después, Margaret regresó a la mansión. Las puertas estaban cerradas, pero el jardín seguía abierto. Se arrodilló junto al rosal y metió la mano en el bolsillo. Los huesos ya no estaban. En su lugar, flores blancas se abrían al sol. Este era tu último deseo, Elizabeth. Hoy te lo regreso. Colocó el anillo en un tallo blanco. La esmeralda brilló entre los pétalos como una lágrima solidificada. Por un instante, Margaret creyó verla. Elizabeth, sonriendo entre las flores, como si aprobara. Margaret parpadeó y la imagen se desvaneció. Pero la calidez permanecía, se incorporó lentamente. Las rodillas le dolían, pero el pecho le pesaba menos que nunca. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. No era huida, era libertad. El rosal se mecía con la brisa. El anillo brillaba sobre la rosa, testigo eterno. 25 años de silencio habían terminado. Ahora el jardín florecía. Días después, se celebró una misa en memoria de Elizabeth Ferrer. El templo estaba lleno de flores blancas y velas encendidas. Margaret ocupó un lugar discreto en la última fila. Mientras el sacerdote hablaba, ella repasó los años sin entender del todo cómo había resistido. Me pediste que esperara, y esperé. No fue valentía, fue amor. Guárdalo hasta que el jardín hable. Tú eres la única en quien confío. Terminada la ceremonia, Margaret salió al jardín de la parroquia. El perfume de las rosas la envolvió, idéntico al de aquella mañana. Pensó en los huesos, en el anillo, en la promesa. Todo había encajado como las piezas de un rompecabezas que ella guardó por 25 años. Ya no soy la empleada que callaba, soy la mujer que cumplió. Regresó a la entrada de la iglesia, donde un periodista le extendió un micrófono. Esta vez no se negó. Quiero que la gente recuerde a Elizabeth como era, una mujer hermosa, inteligente y valiente, que mereció justicia. Y mientras hablaba, una mariposa azul se posó un instante en su hombro, como si Elizabeth le diera las gracias. Esa noche, Margaret se sentó en su pequeño cuarto de la mansión, ahora vacía. El silencio ya no pesaba, era un silencio nuevo. Levantó la baldosa por última vez y miró el hueco vacío. El diario regresó a su escondite, pero ya no como un secreto, sino como un recuerdo. Aquí estuviste conmigo, 25 años, Elizabeth. Ahora que hemos ganado, puedo dejarte descansar. Afuera, la luna iluminaba el rosal. El anillo seguía en la flor blanca, brillando como una pequeña estrella. Margaret encendió una vela en la ventana y miró hacia el jardín. La llama tembló, pero no se apagó. Pensó en Tyler, en la pala, en aquel grito que lo empezó todo. Sin el jardinero, los huesos seguirían bajo tierra. Gracias, Tyler. Tú no lo sabías, pero fuiste la herramienta que la justicia necesitaba. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como nunca antes. Margaret respiró hondo y supo que empezaba un nuevo capítulo. Ese día, recibió una carta del tribunal, una copia de la sentencia y una última nota del fiscal. Margaret la guardó sin leer. No necesitaba más papeles. La justicia ya estaba hecha. Y Elizabeth, al fin, podía descansar en paz. Con la carta aún en el regazo, Margaret cerró los ojos. Por primera vez en décadas, se permitió recordar sin miedo. Su mente viajó a un día lluvioso de 2004. Donald la había acusado de robo para despedirla. Necesitaba un pretexto. Encontraron faltantes en La Plata. Sé que fuiste tú. Si confiesas, solo te vas. Si no, llamo a la policía. Usted sabe que no soy ladrona, pero si quiere que me vaya, me iré. No le daré el gusto de verme llorar. Esa noche, Margaret
Acarició la baldosa bajo su cama. El diario seguía ahí. Su única culpa era saber demasiado. Si me voy ahora, perderé el acceso. Debo soportar. Elizabeth confió en mí. A la mañana siguiente se disculpó con Donald por la pérdida de la platería y retiró la denuncia imaginaria. Todo fue una trampa para quebrarla. Y ella casi cedió. Pero la promesa era más fuerte. Aquel día entendí que mi silencio no era debilidad, era mi única arma. 25 años de espera no se sostienen sin cicatrices. Margaret las llevaba con dignidad, ahora que la justicia le había dado la razón, pero hubo días en que el peso de la promesa casi la aplastaba, como aquella tarde de 2010, cuando una vecina la encaró en la puerta de servicio. La vecina, doña Rosa, había sido amiga de Elizabeth. Sus ojos estaban llenos de sospecha. Tú estabas aquí cuando ella desapareció, ¿verdad? ¿No viste nada extraño? La pregunta era un anzuelo. Vi lo mismo que todos, señora. Ella se fue con un hombre y no volvió. Nada más. Cada palabra fue una puñalada, pero la verdad habría traído represalias. Donald aún tenía poder. Esa noche, en su cuarto, Margaret acarició la baldosa. La tentación de huir fue abrumadora. Abrió el diario, buscó la última página. La caligrafía de Elizabeth le devolvió la fuerza. Espera a que el jardín hable, dijiste, y aún no ha hablado, así que me quedaré. Aquella decisión fue una de muchas. Cada día, Margaret eligió el silencio sobre su propia paz, y ahora, frente a la capilla, supo que cada mentira, cada noche de insomnio, había valido la pena. Una mujer de rostro severo se detuvo frente a Margaret en la plaza de la iglesia. Llevaba un rosario en las manos y los ojos vidriosos. Usted sabía la verdad todo este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo pudo callar mientras la enterraban bajo rosas? La voz de la mujer era un susurro cortante. Cada día me pesó, pero Elizabeth fue clara. Si hablaba antes, su esposo me destruiría y la verdad moriría conmigo. Pero él la mató. Y usted fue su sirvienta. Pudo haberla salvado. La mujer dio un paso adelante. Ella ya estaba muerta cuando yo supe. Yo solo podía salvaguardar su memoria, y eso hice por 25 años. La mujer bajó la mirada, apretó el rosario y sus labios temblaron. No dijo nada más. Tal vez nunca entiendan, pero yo sí dormiré en paz. La mujer dio media vuelta y se alejó, con el rosario todavía enredado entre los dedos. Margaret se quedó sola en la plaza vacía, las campanas de la capilla sonando a lo lejos. Había pagado el precio del silencio, pero la historia ya estaba escrita y su nombre quedaría unido al de Elizabeth para siempre. Meses después, un canal de televisión emitió un especial sobre el caso Ferrer. Margaret accedió a hablar con una rosa blanca sobre la mesa. El entrevistador le preguntó qué le diría a Elizabeth si pudiera verla una vez más. Margaret no dudó. Le diría que su jardín habló, que su anillo fue la llave y que su verdad ya no está enterrada. Millones vieron la entrevista. Por primera vez, Margaret no fue la empleada invisible, sino la guardiana de una memoria. Después del programa, Margaret caminó hacia el cementerio. Su paso era lento, pero firme. Una lápida nueva se alzaba bajo un sauce. El nombre de Elizabeth Ferrer y una fecha, 1965-1999. Aquí estoy, Elizabeth. Ya no hay más secretos. Descansa. Colocó la rosa sobre la lápida y sus dedos acariciaron la piedra. Una mariposa azul voló cerca, como un eco. El viento mecía las copas de los árboles. Margaret levantó la mirada y el sol entre las hojas le devolvió la paz. La empleada que reconoció el anillo ya no era una figura trágica. Era la mujer que devolvió la dignidad a una víctima. 25 años después, un día de otoño, llegó la noticia final.
La apelación de Donald Ferrer fue rechazada. Su condena era irrevocable. Margaret volvió al jardín de la mansión, ahora convertido en un memorial público. Las rosas seguían abriéndose, pero había algo nuevo. La placa decía: aquí encontró justicia Elizabeth Ferrer. Que su voz, guardada por una empleada fiel, inspire a quienes esperan. 25 años de espera por una justicia que por fin es plena. Ya no hay apelaciones, no hay mentiras. Del bolso extrajo el viejo cuaderno. Lo había llevado por última vez, para devolverlo al lugar donde todo empezó. Colocó el diario en una vitrina de cristal que el municipio había dispuesto. Quedaría expuesto para siempre al lado de la placa. Este cuaderno no es solo de Elizabeth, es de todas las mujeres que necesitan que su verdad no muera. La gente aplaudió lentamente, un aplauso contenido pero lleno de respeto. Margaret ya no era la empleada invisible. Caminó hasta la salida del jardín, sin mirar atrás, pero esta vez no era huida. Era la conclusión de una misión. El rosal, ahora sin secretos, seguía floreciendo, y el anillo, sobre la lápida en el cementerio, brillaba como un pequeño sol. Una mañana, Margaret encontró en su buzón un sobre grueso. Era de la Fundación de Mujeres Víctimas de Violencia. La carta decía: por su valor y paciencia, la nombramos guardiana honoraria de la memoria de Elizabeth Ferrer. No esperaba honores, solo cumplí una promesa. Pero si esto ayuda a otras mujeres, lo acepto con gratitud. En el memorial del jardín, una pequeña ceremonia se organizó. Vecinos, periodistas y sobrevivientes dejaron rosas blancas. Este jardín ya no es de una sola mujer, es de todas las que necesitan que su verdad no sea enterrada. Al atardecer, Margaret volvió sola al cementerio. La lápida de Elizabeth estaba cubierta de pétalos blancos y una vela encendida. Mira, Elizabeth, ya no estamos solas. Tu historia está viva. Sus dedos rozaron la esmeralda del anillo, aún enganchado en la lápida. Estaba fría, pero Margaret sintió calor. Margaret se incorporó y alzó la vista. El firmamento se teñía de violeta y una estrella solitaria brillaba. El ciclo se cerraba. La empleada que reconoció el anillo había devuelto la paz a una víctima, y ahora, por fin, también a sí misma. El sol se ocultó sobre el cementerio. Margaret caminó hacia su casa con una paz desconocida. En su pequeña sala encendió una vela. Sobre la mesa, una fotografía de Elizabeth sonreía bajo la luz. La promesa está cumplida, Elizabeth. Puedo descansar. La luna se elevó sobre la lápida de Elizabeth. El anillo esmeralda resplandecía en la quietud de la noche. Una mariposa azul se posó sobre el anillo. Por un instante, pareció que la gema latía. El rosal memorial, bañado por la luna, se mecía lentamente. Las rosas blancas parecían susurrar. Cada rosa era un testimonio. El cuaderno en la vitrina, un legado. Y Margaret, la guardiana que nunca se rindió. 25 años de silencio se rompieron con una pala, un anillo y una promesa. La justicia no siempre llega rápido, pero a veces, como las rosas, florece cuando menos se espera. El jardinero encontró los huesos. La empleada reconoció el anillo. Y la verdad, enterrada 25 años, por fin fue libre. Con los meses, el memorial del Rosal se llenó de visitantes. Margaret se sentaba en un banco de hierro, a la sombra, y observaba a la gente leer la placa. Ahora tu historia es de todos, Elizabeth. Ya no la peso yo sola. Una niña se acercó a la vitrina y apoyó la nariz contra el cristal. Su madre le leía en voz baja las palabras del diario. Margaret las miró y recordó la noche en que Elizabeth le entregó el diario. Todo había valido la pena. Se puso de pie y acarició los pétalos de una rosa blanca. Aspiró su perfume y sintió que la vida era más ligera. El jardín sigue hablando y yo, por fin, puedo descansar.
El sol empezaba a ponerse sobre el cementerio. Sobre la lápida, el anillo de esmeralda seguía brillando. Una mariposa azul se posó en el anillo, como si la gema fuera una flor. Durante un instante, todo quedó en silencio. Cada rosa en el jardín era una voz. El cuaderno, un corazón abierto. Y Margaret, la mujer que supo esperar. La verdad, enterrada 25 años, ahora era libre. Y la justicia, aunque tardía, llegó como un jardín en flor.